Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buena vibra. Hoy nos adentraremos en un tema que ha estado generando muchísima conversación, un verdadero huracán mediático en el mundo del entretenimiento. Hablamos de la supuesta traición de Hande Erçel a Kerem Bürsin. Sí, amigos, ese título que seguramente te hizo detenerte en seco, fruncir el ceño y preguntarte ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible? Si eres fanático de estas dos estrellas turcas que conquistaron nuestros corazones, o simplemente te gusta estar al tanto de los chismes más candentes del espectáculo, los dramas detrás de cámaras y las historias que mantienen viva la llama de la farándula, este vídeo es para ti. Vamos a desmenuzar cada ápice de lo que se está diciendo, los rumores que circulan como pólvora, las posibles pruebas que se presentan y, por supuesto, las reacciones que esto ha provocado en un público que claramente amaba a esta pareja. Y antes de sumergirnos en este torbellino de noticias, si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que le des a ese botón rojo de suscribir que tanto nos anima y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones, análisis y, por supuesto, los debates que se generan. Nos encanta tenerlos por aquí y sentir su energía, y francamente este tipo de contenido es infinitamente más divertido y enriquecedor cuando lo compartimos juntos. Ahora vamos a lo que nos concierne, al meollo del asunto, a la noticia que ha explotado en todos los titulares. La noticia saltaba como una bomba en las redes sociales, esas plataformas donde la información, a veces veraz y a veces menos, viaja a la velocidad de la luz, y en los medios de comunicación especializados en celebridades, tanto en Turquía, cuna de estos talentos, como a nivel internacional, donde su fama ha trascendido fronteras. Se habla de una infidelidad, de un secreto revelado que ha salido a la luz de forma escandalosa, de una relación que para muchos era el epítome del amor moderno y que ahora podría haber llegado a su fin de manera abrupta, dolorosa y para algunos totalmente inesperada. La pareja formada por Hande Erçel, esa talentosa actriz que nos cautivó con su carisma y sus impresionantes actuaciones en exitosas telenovelas como la icónica Love is in the Air, y Kerem Bürsin, su coprotagonista en dicha serie y durante un tiempo su pareja en la vida real, siempre ha sido una de las favoritas del público. Una de esas parejas que generan esa conexión especial, casi de hermandad, con sus seguidores. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que era imposible no creer en la magia que se desprendía de ellos. Y esa chispa, esa energía que creíamos solo reservada para los guiones, saltó fuera de los sets de filmación, conquistando los corazones de millones de seguidores en todo el mundo. Los veíamos juntos compartiendo momentos íntimos y públicos en sus redes sociales, viajando a destinos exóticos, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales, celebrando cada éxito. Parecían la pareja perfecta, la pareja de cuento de hadas moderno, esa que te hace suspirar y creer en el amor verdadero. Y por eso la noticia de una posible traición ha caído como un jarro de agua fría, como un trueno en un cielo despejado, dejando a muchos con la boca abierta y el corazón en un puño. Según los rumores que circulan con una intensidad abrumadora, y que han sido amplificados por varios portales de noticias sensacionalistas, cuentas de chismes de celebridades con miles de seguidores y foros de discusión dedicados al mundo del espectáculo turco, Hande Erçel habría estado involucrada en una relación extramarital. La especulación principal, y la que ha causado mayor revuelo, es que esta supuesta relación habría tenido lugar mientras ella aún mantenía su noviazgo con Kerem Bürsin, lo que añadiría una capa de dolor y resentimiento a la ruptura, o quizás justo después de su ruptura oficial, alimentando aún más el misterio, el drama y la controversia. Las fuentes, como suele suceder en estos casos tan delicados y jugosos para los medios, son a menudo anónimas, o provienen de supuestos allegados, amigos en común, o fuentes cercanas a la pareja, lo que, como es obvio, dificulta enormemente la verificación de la veracidad de la información. Sin embargo, la magnitud de los nombres implicados, la popularidad estratosférica de Hande y Kerem, ha hecho que estas especulaciones cobren una fuerza impresionante, una credibilidad forzada por la pura atención que generan. Se menciona con insistencia a un nuevo hombre en la vida de Hande, alguien que evidentemente no es Kerem. Algunos rumores apuntan a que esta persona podría ser un colega de la industria, un director, un actor con el que ha trabajado recientemente, lo que añade un toque de ironía y drama a la narrativa. Otras especulaciones sugieren que podría tratarse de un empresario exitoso. Alguien con poder e influencia, o incluso alguien completamente ajeno al mundo del espectáculo, lo que añade capas de intriga y nos hace preguntarnos cómo habrían podido cruzarse sus caminos.
Esta ambigüedad, esta falta de detalles concretos sobre la identidad del supuesto tercero, es precisamente lo que permite que la imaginación de los fanáticos vuele sin control. Las pruebas que se presentan para sustentar estas afirmaciones son, en su mayoría, interpretaciones de ciertas publicaciones en redes sociales, esos pequeños fragmentos de vida que las celebridades eligen compartir con el mundo. Por ejemplo, se han analizado con lupa cada una de las fotos que Ande ha compartido en su cuenta de Instagram, buscando indicios de la presencia de otra persona, un reflejo sospechoso en un espejo, una mano desconocida en el borde de la imagen, un detalle que parezca fuera de lugar. Se han examinado con un microscopio los comentarios que recibe, intentando descifrar dobles sentidos o mensajes ocultos. Incluso se han analizado los me gusta que otorga, buscando alguna conexión inesperada, e incluso los horarios de sus publicaciones para intentar detectar patrones sospechosos o coincidencias oportunas. Si Ande fue vista en cierto lugar, o si se filtró una foto borrosa donde aparece con alguien desconocido, automáticamente se asocia con esta supuesta infidelidad, convirtiéndose en una evidencia irrefutable para algunos. Es fascinante y a la vez un poco perturbador ver cómo la atención mediática se centra en cada mínimo detalle de la vida privada de las celebridades, buscando desentrañar sus secretos más íntimos como si fueran detectives privados. A veces estos detalles son meras coincidencias, malentendidos, o simplemente la vida de una persona que no tiene nada que ver con ningún escándalo. Pero en el implacable circo de los rumores, todo se magnifica, se distorsiona y se transforma en una historia. La reacción del público ha sido, como era de esperar, sumamente polarizada, dividiendo a la audiencia en dos bandos irreconciliables. Por un lado, están los fervientes defensores de Ande Ercel, quienes la protegen a capa y espada, acusando a los medios de comunicación de difamarla, de inventar historias para generar clics y vistas fáciles, y de buscar crear polémica sin fundamento alguno. Argumentan con vehemencia que estas noticias son solo invenciones para obtener beneficios económicos, y que la vida privada de las personas, sin importar cuán famosas sean, debe ser respetada. Exigen pruebas contundentes y acusan a quienes especulan de ser haters, o de querer ver caer a la estrella. Otros, sin embargo, se muestran visiblemente decepcionados, heridos e incluso entristecidos ante la posibilidad de que la relación que tanto admiraban haya terminado de una manera tan poco honorable, tan poco digna. Hay quienes, basándose únicamente en estas especulaciones no probadas, culpan a Ande directamente, olvidando por completo el principio de presunción de inocencia. Es un reflejo alarmante de cómo las redes sociales pueden convertirse en tribunales públicos improvisados, donde las opiniones se forman a la velocidad del rayo y a menudo, sin tener toda la información, sin contrastar fuentes, sin un mínimo de reflexión. El linchamiento mediático digital es una realidad palpable y aterradora. ¿Y qué hay de Kerem Bürsin? Hasta el momento Kerem ha mantenido un perfil notablemente bajo en cuanto a este tema específico, optando por un silencio estratégico que paradójicamente alimenta aún más la especulación. Si bien él y Ande anunciaron su separación hace algún tiempo, los detalles sobre los motivos exactos de su ruptura nunca fueron completamente revelados al público, dejando una puerta abierta a interpretaciones y conjeturas. Si esta supuesta traición ocurrió antes o después de la ruptura oficial, es algo que sigue siendo un interrogante envuelto en el misterio. Sin embargo, la noticia de la presunta infidelidad ha llevado a muchos a reinterpretar retrospectivamente el fin de su relación, sugiriendo que la separación podría haber sido la consecuencia directa y dolorosa de estos eventos clandestinos. La ausencia de declaraciones directas y contundentes por parte de Kerem sobre esta nueva ola de rumores solo alimenta la incertidumbre. Los fans y la prensa están deseando que uno de los dos, o ambos, ofrezcan una declaración oficial que ponga fin a esta vorágine de especulaciones y aclare la situación de una vez por todas. Pero parece que por ahora el silencio es la estrategia elegida por Kerem, quizás para proteger su privacidad o para evitar avivar aún más el fuego. Es importante recordar y hacer hincapié en esto, que en el vertiginoso y a menudo cruel mundo del espectáculo, la línea que separa la realidad de la ficción a menudo se difumina de manera peligrosamente sutil. Las relaciones entre celebridades son objeto de un escrutinio constante e implacable, y muchas veces, lo que se presenta al público no es más que una construcción mediática cuidadosamente orquestada, una narrativa tejida con retazos de verdad y grandes dosis de especulación. Los paparazzi, siempre al acecho con sus lentes indiscretas, buscan incansablemente la foto comprometedora, la frase que genere titulares escandalosos, la imagen que venda millones de copias. Y los medios de comunicación, a su vez, necesitan contenido fresco y jugoso para llenar sus páginas, sus pantallas y sus espacios digitales.
A veces esto lleva a la exageración, a la manipulación de la información, a la búsqueda de dobles sentidos donde no los hay, e incluso a la invención pura y simple de historias. Es un juego peligroso donde la reputación de las personas, su imagen pública y su paz mental pueden verse seriamente afectadas, a veces de forma irreparable. Vamos a ser claros, y es crucial ser transparentes en este punto, hasta que no haya una confirmación oficial, una declaración pública y sin ambigüedades por parte de Hande Erçel o Kerem Bürsin, o hasta que surjan pruebas irrefutables, sólidas y verificables que respalden estas afirmaciones, todo esto debe ser considerado, y así lo haremos en este análisis, como un rumor o una especulación. No podemos ni debemos basarnos únicamente en lo que se dice en Internet, por muy tentador que sea creer en el drama, en la controversia, en la caída de los ídolos. La vida personal de estas figuras públicas es suya y solo suya, y tienen todo el derecho, humano y legal, a mantenerla privada si así lo desean. Sin embargo, la naturaleza de su profesión, el hecho de ser figuras públicas, el estar expuestos constantemente a la luz de los focos, inevitablemente atrae este tipo de atención masiva y a menudo intrusiva. La repercusión de esta noticia, la forma en que ha impactado a la opinión pública, también nos habla de la fascinación inherente que ejercen las historias de amor y desamor en el mundo del entretenimiento. Cuando dos personas tan queridas y admiradas por el público están involucradas en una relación, sus vidas sentimentales se convierten, casi automáticamente, en un espectáculo en sí mismas. Los fans se sienten parte de ellas, invierten emocionalmente en la pareja, celebran sus alegrías y sufren sus tristezas. Y cuando surge un conflicto, una ruptura o, peor aún, una supuesta traición, los fans se sienten, de alguna manera, traicionados o decepcionados personalmente. Es un fenómeno psicológico interesante que demuestra el poder de las narrativas, la capacidad de las historias para conectar con nuestras emociones más profundas y la intensa relación que establecemos con nuestros ídolos, a veces llegando a idealizarlos hasta límites insospechados. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Cuál es el balance final de este torbellino de rumores y especulaciones? En primer lugar, la noticia de la supuesta traición de Hande Erçel a Kerem Bürsin es, hasta el momento, una polémica noticia que ha sacudido con fuerza el mundo del entretenimiento y ha generado un debate apasionado en las redes sociales, pero que de manera crucial, carece de confirmación oficial Se basa fundamentalmente en rumores, especulaciones y la interpretación de detalles aparentemente triviales o ambiguos que han sido magnificados por la maquinaria mediática. En segundo lugar, la reacción del público ha sido marcadamente variada, mostrando tanto un férreo apoyo y defensa hacia Hande como críticas y decepción, mientras que Kerem ha optado por una prudente y estratégica estrategia de silencio. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, es crucial recordar y mantener siempre presente la importancia de la verificación de la información la búsqueda de fuentes fiables y el respeto incondicional a la privacidad de las personas, incluso de aquellas que viven bajo los implacables focos del estrellato. El circo mediático puede ser cruel e implacable, y es muy fácil caer en la trampa de juzgar, condenar y emitir sentencias sin tener toda la verdad, sin haber contrastado las fuentes, sin aplicar el sentido común. En este momento lo único seguro, lo único tangible, es que la noticia ha generado un revuelo considerable, una onda expansiva que ha llegado hasta los rincones más lejanos de la esfera del entretenimiento. Las redes sociales siguen ardiendo con debates acalorados, opiniones encontradas y teorías conspirativas. Cada publicación, cada historia efímera de Hande o Kerem, es analizada al milímetro en busca de pistas, de confirmaciones, de cualquier indicio que pueda arrojar luz sobre este misterio. Y el público, ávido de respuestas, ansioso por saber la verdad, sigue esperando alguna declaración oficial, alguna pista concreta que ponga fin a esta incertidumbre que los tiene en vilo. Pero mientras tanto solo nos queda especular, observar con cautela y mantener la prudencia. Es un recordatorio contundente de que detrás de las cámaras, de las alfombras rojas y de las perfectas y cuidadas publicaciones en Instagram, hay personas reales, seres humanos con vidas complejas, con emociones, con errores y aciertos, como todos nosotros. Y sus historias, cuando se convierten en noticia, reflejan no solo sus vidas, sino también nuestras propias expectativas, nuestros juicios, nuestras fascinaciones y, en ocasiones, nuestras proyecciones más íntimas. Hemos llegado al final de nuestro análisis sobre esta polémica noticia que, sin duda, ha dado mucho de qué hablar y ha mantenido a medio mundo en vilo.
Es un tema delicado, lleno de matices y con potencial para generar mucho morbo, y como siempre, les pedimos encarecidamente que mantengan un espíritu crítico, objetivo y, sobre todo, respetuoso. Hemos explorado los rumores que rodean a Ander Ercel y Kerem Bürsin, las supuestas pruebas que se presentan como argumentos, y las diversas y apasionadas reacciones que esto ha generado tanto en el público, que se siente emocionalmente involucrado en la relación, como en los medios de comunicación, que buscan la primicia a toda costa. Queda claro, y es fundamental recalcarlo, que hasta que no haya una confirmación oficial y verificable, toda esta información debe ser tratada con la máxima cautela y escepticismo. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final, que hayan dedicado su valioso tiempo a escuchar nuestra perspectiva, nuestro análisis y nuestras reflexiones sobre este tema tan comentado y que tanto interés suscita. Su presencia aquí y su participación activa es lo que hace que nuestro canal cobre vida, lo que nos motiva a seguir investigando y compartiendo contenido de calidad. Ahora, me encantaría saber su opinión sincera. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen en los rumores que circulan o consideran que es solo un invento de la prensa sensacionalista? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que realmente pudo haber sucedido entre Hande y Kerem? ¿Sienten que se ha respetado su privacidad o creen que la atención mediática ha sido excesiva? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, aprender de sus puntos de vista y debatir con ustedes de manera constructiva. Queremos crear aquí una comunidad donde todos podamos compartir nuestras ideas de manera respetuosa y enriquecedora. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron interesante, útil, o simplemente entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo, ese pequeño gesto, significa el mundo para nosotros y nos anima enormemente a seguir creando contenido de calidad, a seguir dedicando tiempo e investigación a cada uno de nuestros vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o conocidos a quienes también les interese el mundo del espectáculo, los chismes de celebridades o las historias detrás de las cámaras. Y si aún no lo han hecho, por favor, les ruego suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nuestras próximas historias, análisis y primicias. Nos vemos en el próximo vídeo, cargado de más noticias y debates. Hasta pronto y que tengan un día espectacular.